En 2022, Rusia creyó que derrotaría a Ucrania en pocos días. En el cuarto año de su brutal guerra, Rusia está luchando por avanzar. El ejército ruso está estirado allí y en otros lugares. Su fuerza de tarea en el Mediterráneo solía ser una mezcla de buques de superficie, submarinos y barcos de apoyo. Ahora, en efecto, casi no hay presencia naval rusa en el Mediterráneo. A la izquierda hay un submarino ruso largo y averiado que regresa cojeando de una patrulla. ¿Qué cambio? De la novela de 1984 de Tom Clancy, La caza del octubre rojo. Hoy parece más bien que va directo al taller mecánico más cercano. Las élites rusas finalmente están dándose cuenta de la dura verdad. Puede que nunca vuelvan a salir de Rusia. Las autoridades europeas confiscan propiedades de oligarcas rusos en todas partes. Y ahora Occidente se está preparando para el golpe financiero definitivo, entregándole a Ucrania $300 mil millones de reservas rusas congeladas que están en bancos europeos. Esta medida está provocando un pánico total. Putin está tratando de argumentar que debería ser ilegal confiscar cosas que pertenecen a un país. Habla de hipocresía. Mientras tanto, amenaza con confiscar los activos de empresas occidentales que aún operan en Rusia. Verás, el miedo a perder $3.000 millones ahora es mayor que el miedo a la muerte. Y el colapso financiero es tan agudo que la televisión del Kremlin literalmente está perdiendo la cabeza. Ahora está amenazando a Occidente con un infierno nuclear. Este es el momento en que el colapso de Rusia pasa de un fracaso económico a un pánico total. Mira esto, un presentador en la televisión del Kremlin estaba amenazando a los ciudadanos occidentales con un ataque nuclear, diciendo que Occidente morirá y que él irá al cielo. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia respondió: este tipo ya estaba en el cielo cuando estaba en su villa en el lago de Como, Italia. Al presentador no le gustó escuchar esto. Supongo que eso es porque la villa fue sitiada tras la invasión sin sentido de Putin. Así fue como respondió. Tengo admiradores secretos. Radik Sikorsky me escribió. Radik. Tengo admiradores secretos. Radek Sikorsky me escribió y escucha nuestro programa. Antonina Yerashenko y Radek Sikorsky. ¿Puedes quitarlos? Lo envié. Así que Radek escribe en la red prohibida H. Es genial cuando te responde. Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Lo disfruta. A veces me escribe desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Inglaterra. Así que un ucraniano. No. Alguien que lo recoge. Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Escucha, Radik, sabes cuando estamos haciendo periodismo, pero no logramos nada. Se volvió una figura pública en Polonia y siguió siendo nada. Antonina Yerashenko es un sapo agotado y patético. Un maricón. Ella está tratando de citar nuestro programa, que fue prohibido para ver tanto de tu lado. No puedes vivir sin nosotros. Acabo de citar la famosa frase de nuestro comandante en jefe. ¿Cuándo eres un Radik? Feliz de que los judíos les hayan quitado su propiedad en la ilustrada Italia. ¿Qué podría ser más tradicional? Win Bandorowicz disfruta del antisemita polaco que se venga de todo el mundo por el judío casado sin éxito. Suele ser un escenario clásico. Disfruta del antisemita polaco que se venga de todo el mundo por el hecho de ser un judío casado sin éxito. Esto ni siquiera fue la noticia más vergonzosa para Putin. Cuando inició su invasión, tenía entre 300 y 350 mil millones de dólares en bancos occidentales. La mayoría estaban en Europa, pero también en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Estos activos se congelaron rápidamente. Eso implicaba que Rusia no podía acceder ni usarlos para financiar su invasión. Esto ya era una mala noticia, pero las cosas empeoraron en los últimos meses, cuando la Unión Europea y países occidentales empezaron a proponer dar ese dinero a Ucrania. Pueden usarlo para comprar armas y defender su país o reconstruirlo. Fue entonces cuando Putin simplemente perdió la cabeza, diciendo que debería ser ilegal apoderarse de algo que pertenece a otro país. No estoy bromeando, escúchalo tú mismo. Nuestras reservas rusas y de divisas. La cantidad significativa de oro ruso y reservas de divisas está congelada en bancos occidentales. Y ahí constantemente dicen que nuestro dinero nos será robado en cuanto suceda.
El movimiento hacia la regionalización de los sistemas de pago sin duda se acelerará y adquirirá, sin ninguna duda, un carácter irreversible. Esto beneficia a la economía global. Tal vez valga la pena pagar por eso. Es útil para... Pero, por cierto, acabo de pensarlo porque mi formación básica es legal. Dije, los robos de nuestras reservas de oro y divisas son un robo secreto de propiedad, pero son robos sin fin. Así que, sin duda, deberíamos fortalecer más nuestros instrumentos financieros en este sentido. Por supuesto, nosotros... Y lo haremos interactuando con los participantes de Eurocest y otros estados amigos. Lo haremos en cooperación con los participantes de Eurovisión con otros estados amigos. Verás, esta es la misma vieja estrategia que Rusia ha usado con su amenaza nuclear. Putin está tratando de argumentar que si Occidente hace esto, si toman el dinero ruso y se lo dan a Ucrania, nadie confiará en los bancos occidentales en el futuro. En realidad, eso simplemente no es cierto. Ahora, seré honesto, financieramente hablando, legalmente hablando, todo este asunto es mucho más complicado de lo que mucha gente en YouTube lo está haciendo ver. Pero no olvidemos que fue Putin quien inició una invasión ilegal a otro país soberano. Así que no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Pero para entender este tema mucho más completamente, si es que eso es una frase, me comunico por llamada con nada más y nada menos que Bill Browder. Para entender el debate, ¿por qué los países occidentales tardaron en llegar a este plan y qué sucederá en el futuro? Escuchemos. Quiero repasar ambos lados. Cuando se trata de los más de 300.000 millones de dólares que los bancos occidentales tienen congelados del Banco Central de Rusia, me pregunto si podrías explicarle al público por qué no lo hemos incautado. Está congelado, pero hay una diferencia entre congelado e incautado. Bueno, primero que nada, para que todos entiendan, cuando comenzó la guerra, una de las medidas más fuertes que tomó la comunidad de aliados occidentales fue congelar las reservas del Banco Central de la Federación Rusa. La Federación Rusa contaba con cerca de 650.000 millones de dólares en reservas del Banco Central. Una parte estaba en oro y rublos, pero la mayor parte en dólares, euros, francos suizos y libras esterlinas. Unos 300.000 millones estaban en esas monedas extranjeras. Y lo que eso significaba era que cuando empezó la guerra y Occidente buscaba una medida de política táctica que castigara a Rusia, una de las primeras cosas que se hizo fue congelar ese dinero porque estaba en manos de Occidente. Y ese dinero ha permanecido congelado durante los últimos 3 años y medio. Y en ese tiempo, Putin y su gobierno han en primer lugar robado el 20% del territorio ucraniano y han causado, dependiendo de a quién le preguntes, entre 500.000 millones y $1 billón en daños a la infraestructura, edificios, etcétera, de Ucrania. Y entonces, lógicamente, si han causado todo este daño, que no fue culpa de Ucrania, sino de Rusia, Rusia debería pagar por ello. Nosotros, en Occidente, tenemos 300.000 millones de dólares de ese dinero. Y por cierto, los ucranianos necesitan desesperadamente dinero para evitar que Rusia tome el resto del 80% de Ucrania. Ellos se están defendiendo. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y otros países dieron ayuda militar. Cuando Trump se convirtió en presidente, dijo, no vamos a gastar más dinero en esto. Estados Unidos, que daba cerca del 40% de la ayuda económica y militar, se ha retirado. Ese dinero es más necesario ahora para que Ucrania siga luchando. La lógica es, ¿por qué Occidente pagaría si Putin puede hacerlo? Nosotros tenemos ese dinero. Es bastante simple desde lo moral y financiero que el dinero debe confiscarse y usarse para defender a Ucrania. Ahora, hay complicaciones en eso. La principal complicación es que, en teoría, según la ley, según el derecho internacional, el dinero del gobierno ruso, las reservas del Banco Central son como su embajada, protegidas por inmunidad soberana, es decir, consideradas territorio propio. Es su dinero y embajadas soberanos, no puedes tomarlo. En la práctica, esa no es una protección absoluta porque Ucrania, su territorio, también está protegido por inmunidad soberana. Y así, si Rusia causa todo este daño, entonces Ucrania tiene una demanda contra Rusia.
Y así la complicación eventualmente regresa a ¿qué es más importante, la demanda de Ucrania contra Rusia por daños de $1 billón o la exigencia rusa de que su dinero tenga inmunidad soberana? Y creo que, al final, ni siquiera es una cuestión legal, es una cuestión política. ¿Saben? ¿Debería Occidente permitir que los rusos se escapen de su responsabilidad, escondiéndose detrás de esta excusa de la ley internacional? La respuesta es no, no deberían. Ese dinero debe ser confiscado. Y ahora estamos en un punto, después de 3 años y medio, en el que la presión política se está volviendo demasiado alta. La presión económica es ya muy alta para que los gobiernos permitan que Rusia evada su responsabilidad. Y mi predicción es que en el transcurso de los próximos meses, realmente veremos que ese dinero se transfiera para la defensa de Ucrania. Tiene sentido. Tengo 2 preguntas de seguimiento para entender mejor, ya que he investigado sobre esto. ¿Están los políticos europeos preocupados por una posible fuga de capitales? Si hacen eso, otros países podrían retirar su dinero de depósitos en Europa. ¿Eso impactaría el mercado de bonos, considerando que países europeos piden préstamos para financiar sus presupuestos? ¿Eso afectaría la tasa de interés de alguna manera? ¿O es algo que ni siquiera vale la pena considerar, solo una posibilidad remota? Si hablaras con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, te diría que no puedes tomar ese dinero bajo ninguna circunstancia, porque eso crearía una catástrofe para el euro y, por supuesto, eso también afectaría a los mercados de bonos. Esa es una posición interesante para que ella tome, pero parece que no necesariamente es una posición realista, porque, primero que nada, los europeos no harían esto por sí solos. Los europeos lo harían en conjunto con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Suiza, con Canadá, con Japón y Australia. Si todos los países aliados principales tomaran la misma decisión al mismo tiempo, surge la pregunta, ¿a dónde irá ese capital? Entonces, digamos que estamos hablando de Arabia Saudita o China, que tienen un montón de dólares o euros que actualmente mantienen fuera de su propio país. Bueno, primero que nada, los chinos, por ejemplo, ¿de dónde obtienen sus dólares? Obtienen sus dólares vendiendo más autos, radios y lo que sea. Ahora, si trajeran todo ese dinero de vuelta y lo convirtieran de nuevo a su propia moneda, ¿qué pasaría con la moneda china? Subiría. Y si sube demasiado, entonces no exportan tantas cosas. ¿Quieres que eso ocurra? Por eso guardan sus dólares y dinero en monedas extranjeras fuera del país. La pregunta es, ¿deben mantener su moneda en el extranjero para evitar una moneda sobrevaluada que impida exportar? ¿En qué moneda la mantienen en el extranjero? Si no puedes mantenerla en dólares, euros, libras, francos suizos o yenes, ¿con qué te quedas? Bueno, no creo que los chinos vayan a ahorrar su dinero en pesos argentinos o reales iraníes. Tienen que mantenerlo en una de estas monedas de reserva. Y ese es el dilema que tienen todos estos países. Y que Christine Lagarde o personas como ella anden corriendo como gallinas asustadas diciendo que el cielo se va a caer. Si haces esto, ignoras que estas personas no pueden hacer nada más y están atrapadas con estas monedas. Y claro, sabes, en el margen muy lejano puedes comprar un poco de criptomonedas o de oro o lo que sea para evitar esto. No puedes hacer eso en una economía exportadora importante. Necesitas mantener monedas de reserva, por eso existen. Y no van a perder ese estatus en ningún momento cercano. Ahora, Putin está empezando a darse cuenta de que no puede hacer mucho para evitar que los países occidentales le den este dinero a Ucrania. Y por eso ahora está tratando de chantajear al mundo. Esta vez lo está haciendo amenazando con la venta de activos extranjeros dentro de Rusia. Ahora, aquí es donde quiero darles un contexto importante. Cuando Rusia lanzó su invasión, fue sancionada por casi todos los países del mundo. Luego, las empresas occidentales no podían operar en Rusia sin enfrentar represalias o problemas legales, así que decidieron poner sus activos a la venta e irse. Aquí es donde Putin decidió incautar las empresas. Ahora, técnicamente, él no las incautó legalmente. Eso es porque el gobierno ruso decidió comprar muchas de estas empresas por $1 cada una. Así que no es una incautación. Putin ha usado este argumento para decir que Rusia no es la Unión Soviética, donde capturaban propiedad privada. Y está haciendo esto porque pagó $1 por activos que valían miles de millones. Aún así, algunas empresas como bancos europeos, Unicredit y Raytheon seguían presentes. Además, empresas estadounidenses como PepsiCo y Modelis no se fueron de Rusia. No entiendo por qué estas empresas pueden operar en Rusia sin problemas legales. Ese no es el tema de este video.
Ahora, para estas empresas, Putin actúa en contra de eso. Putin amenaza con tomar control de estas empresas en respuesta a que países occidentales confiscaron 300.000 millones de dólares rusos. Quiero volver a Bill Browder, quien lo expresó mejor que yo. Cuando estas empresas decidieron que iban a seguir operando y obteniendo ganancias en Rusia, incluso después de que Rusia estaba matando a civiles ucranianos inocentes, sellaron su futuro. Ahora, estas empresas no tendrían que buscar ayuda en países occidentales. Solo ellos son responsables. Pero bueno, volviendo al tema europeo, parece que los ministros de finanzas de muchos países europeos se reunirán la próxima semana y en esta reunión quieren comenzar el proceso de entregar este dinero a Ucrania. No lo harán directamente porque eso implica muchos problemas legales, pero así lo harán. Van a comprar bonos usando este dinero y luego usarán esos bonos como garantía para otorgar un préstamo a Ucrania. Eso es cerca del 80% del valor. Luego, Ucrania puede usar el dinero del préstamo como desee. Técnicamente, Ucrania no debe pagar el préstamo a menos que Rusia decida hacerlo tras la guerra. En realidad, tú y yo sabemos que Rusia nunca lo va a hacer, incluso si Putin ya no está aquí. Eso significa que los países europeos prestan a Ucrania usando bonos comprados con dinero ruso para pagar ese préstamo. De esa manera, Ucrania no tiene que devolverlo. Y también obtienen acceso al dinero que necesitan tan desesperadamente para comprar armas y reconstruir el país. Este es un tema mucho más complicado de lo que mucha gente lo está haciendo ver. E incluso después de terminar este video, siento que no lo expliqué completamente. Y eso podría ser porque no lo entiendo completamente. Y eso podría ser porque tal vez no lo entiendo completamente. Así que si tienen alguna pregunta, asegúrense de dejarla en los comentarios aquí abajo. Y trataremos de aclararlo en el futuro tanto como podamos. Eso es todo por hoy. Asegúrense de darle like y suscribirse aquí abajo, porque estamos tratando de llegar a 2 millones de suscriptores antes de que termine el año. Así que su apoyo realmente nos ayuda mucho.